En nombre de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la República Argentina, les doy la bienvenida a este espacio de presentación de un nuevo libro de la licenciada Magíster María Isabel Greco, Marisa Greco. El libro se llama En busca de la infancia, con Manuel García Ferré. Marisa es una especialista en el análisis de la obra de este grande de nuestra literatura infantil, juvenil, de los medios, que ha creado personajes entrañables y con los que muchos de nosotros hemos crecido. Los dejo con Marisa, que hablará sobre su libro En busca de la infancia, con Manuel García Ferré. Soy María Isabel Greco, miembro de número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, y quiero presentarles mi libro En busca de la infancia con Manuel García Ferré. ¿Cómo se gestó este libro? ¿Cómo se gestó mi historia con García Ferré? Cuando era chiquita, todavía no sabía leer ni escribir, yo miraba en las hojas de la revista Villique las aventuras de Pipío y de su caballo Ovidio. Me interesaba saber qué había en esas letras chiquititas que no entendía. Y esto lo logré más tarde, cuando por fin pude acceder a la lectoescritura. Siempre me ha quedado la idea de que esta fue mi introducción, mi primer paso hacia la lectura y la escritura y a la posibilidad de convertirme luego en una lectora apasionada y poder llegar a obras maravillosas de la literatura internacional. Así que se lo debo de alguna manera esta iniciación a Manuel García Ferré. Y luego ya con sus otros personajes, con sus otras publicaciones, con la revista Anteojito, por ejemplo, que leía, luego utilicé en mis prácticas docentes, luego la leyeron mis hijos, y así continúa la historia hasta que en el año 2013 soy invitada a formar parte de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil, y entonces hago una tesina sobre el primer superhéroe nacional, que fue Super Hijitus, ese que se convierte en un superhéroe metiéndose adentro de su sombreritus. Posteriormente, siempre estaba pendiente profundizar en la obra de García Ferré, pero nunca alcanzaba el tiempo, hasta que en el año 2020 la humanidad se vio sacudida por una pandemia como situación inédita para los que veníamos viviendo esta generación, ya que en el siglo XX había habido una pandemia. Pero bueno, en el siglo XXI nos tocó esta novedosa que nos dejó recluidos, temerosos, encerrados, y que bueno, algunos aprovechamos justamente para hacer tareas que teníamos pendientes. En mi caso, tratar de hacer una investigación de tipo académico sobre la obra de García Ferré. Y así entonces surgió este libro. Y aquí abordo, haciendo obviamente un recorte como corresponde a toda investigación, la parte de revistas, la revista Anteojito, también tomo dibujos animados y las películas que hizo García Ferré. La revista fue una revista que tuvo muchísima difusión. En este caso lo que hice fue un análisis de casos de revistas de la década del 70 y de los últimos números. Siempre fueron manteniendo
un mismo diseño, obviamente que fue cambiando en cuanto a ilustraciones, según los avances tecnológicos, pero nunca falló en la primera página siempre un poema de algún autor importante, acompañado de alguna ilustración, pero que para mí significa una manera de iniciar a los niños en el maravilloso mundo de la literatura. Pasando a los dibujos animados, son una producción increíble, con todos esos personajes tan especiales en cuanto a su morfología, su composición, algunos con ciertas reminiscencias de carácter mítico. Luego vamos a las películas, y las películas van evolucionando desde la primera, que es Anteojito y Antifaz, 1000 intentos y un invento, hasta terminar con Soledad y Larguirucho, donde hay una combinación de anime y personajes reales. Pero justamente hablando de personajes, lo que era llamativo era cómo el autor va creando esos personajes. Entonces, en este aspecto, traté de hacer una interpretación con cierto marco de referencia y luego ir directamente a más de 6 personajes en busca de un autor. Y ahí entonces tenemos a Cachabacha, a Neuros, a Larguirucho, a Pucho, a Pipío, a Calculín Formulín, y cerramos con el mejor amigo del hombre, que en este caso es el mejor amigo de Hijitus, Pichichus. Pero luego retomo lo que me había cuestionado en la tesina y también en la introducción, pensando de qué manera estas historietas, estas películas, pensadas para niños de otro tiempo, pueden resultar un apoyo para la generación alfa, sobre todo una generación que ha sufrido, como todos, esta pandemia que nos ha dejado encerrados durante tanto tiempo y cuyas consecuencias empiezan a aflorar. Muchos niños fueron atacados por lo que se llamó el síndrome de la cabaña, o sea, tenían miedo de salir de sus hogares cuando se autorizó esta salida. Y bueno, ¿qué puede pasar en la cabeza de estos niños? ¿Qué tipo de literatura, qué tipo de producciones podemos destinar a estos niños? Tomo para esto las ideas de la filósofa Martha Nussbaum y cierro pensando que toda la producción de García Ferré, con los valores que propone, con las soluciones que propone, algunas acertadas, otras no tanto, como sucede en cualquier ser humano, pueden ser un apoyo para los niños de este tiempo. Al fin de cuentas, los niños cambian, pero siempre hay algunas cuestiones que permanecen.